Si todo va bien, porque ya saben que hago este comentario siempre con una especie de lag, ¿no? 7 días antes, y no es difícil imaginar que uno puede comentar cosas que luego giran completamente en la actualidad. Está el mundo muy convulso, muy revuelto, en diferentes lugares, en diferentes imágenes. Siempre la sensación de que tenemos ahora imágenes de todo, que quizá el mundo siempre ha sido una olla a presión, pero desde luego ahora tenemos la inmediatez como casi lupa, y entonces nos impacta mucho más. Curiosamente, mi idea era la próxima semana acudir a lo que llamaban la isla maldita de los griegos, y esto tiene su interés porque yo quería estar allí desde hace mucho tiempo, porque esa cuna de la civilización europea me parece también muy misteriosa. Hubo todo un parámetro que apartaron. Eran filósofos, eran matemáticos, eran arquitectos, nos legaron casi todo lo que sabemos, pero tenían una parte de conexión con el misterio considerada al mismo nivel y que de alguna forma fue amputada con el paso del tiempo. Y es una injusticia que algunos han querido recuperar, y de eso va un poco ese reportaje. Curiosamente, elaborando el reportaje, viendo las imágenes impresionantes de esa isleta donde asoman los cuervos, los templos y la soledad absoluta en mitad de la nada, y aún quedan fieros leones vigilando el océano, el mar Mediterráneo mejor dicho, con su mirada felina, aún quedan restos de los ritos que se hacían, que fueron secretos durante siglos. Pues cuando estaba elaborando yo todo eso en mi casa, recopilando todo lo que Carmen y yo pudimos grabar allí, resulta que veía a mi amigo Jordi Wild de YouTube entrevistando a Arturo Pérez Reverte. Yo después hice un especial con él sobre historias de misterio. Me ha entrevistado un par de veces y tengo que decir que han sido millones y millones de personas, y muy jóvenes, las que me lo dicen por la calle. Está haciendo una gran labor este chico, una gran labor. No es fácil entrevistar a Pérez Reverte, que saben que es un personaje que, bueno, durante mucho tiempo tuvo sus distancias. No me extraña a veces, porque él decía aquello de que estaba cansado. Yo puedo asumir eso sin ser Pérez Reverte, de que muchas veces una entrevista que no es hecha en un programa en vivo o que es para prensa, pues luego cogen lo que más interesa, y a veces no tiene nada que ver con lo que uno ha dicho exactamente. Entonces hacía un programa, como suele hacer Jordi, de 3 horas, y decía cosas muy interesantes que tienen que ver un poco con este viaje a Grecia. Pérez Reverte decía que él es marino, nació en Cartagena y ha vuelto a la mar muchas veces, y que se siente ahí vivo, y contaba que en el fondo se siente, como diría Serrat, en su patria, que es el Mediterráneo. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo ha sido la luz del mundo, y sobre todo el Mediterráneo europeo ha generado las grandes civilizaciones. Ahora está muy bien todo esto de, como en todo, ¿no?, del igualitarismo y de a clavo que sobresale martillazo, pero desde luego en el mundo ha habido una serie de civilizaciones, permítanme, que por lo que han legado a nivel de derechos, a nivel de cultura, a nivel de filosofía, a nivel de conocimiento, a nivel de avance, a nivel de técnica, es que no tienen ni por asomo comparación. La cultura griega, la cultura romana y otras anteriores incluso han demostrado esa presencia. El Mediterráneo fue luz del mundo, y luego Europa también trasladó todo eso, con sus problemas, sus batallas y sus terribles sangrías también, por supuesto, porque eso en el mundo siempre ha sido. Reverte hablaba con mucha fuerza de cómo habíamos perdido totalmente las bridas, ¿no?, con aquella civilización. Como Europa, como suele ocurrir con otros imperios, también del conocimiento, ensoberbecida o quizá abotargada, ha perdido el concepto de todo lo que consiguió en muchas ocasiones. Vemos cosas increíbles, ¿no? Vemos en Suecia policía de la moral, propia de lugares medievales. Vemos cosas que nadie puede entender en una Europa que fue ilustración y fue otras muchas cosas. Fue arte, fue renacimiento, fue conocimiento, también con sus errores, por supuesto. Pero si somos objetivos y no somos unos talibanes igualadores, veremos que hay cosas, el desarrollo del gótico, madre mía, o sea, lo que pasó. Yo entiendo, yo soy un admirador de muchas culturas del mundo, pero a veces también me quedo diciendo, cuando la gente fotografía una cosa, digo, hombre, no sé si han visto la Catedral de Burgos, ¿no?, o no sé si han visto Florencia. Lo que se hizo a todos los niveles es un prodigio que solo con lectura, con biblioteca, con desapasionamiento se puede observar. Es decir, en Europa fuimos algo prodigioso, que fue como una especie de radar para lo que tenía que ser más o menos el mundo, superando un montón de circunstancias, incluidas guerras terribles. Incluyo a Rusia en esto, por supuesto.
a tantos grandes intelectuales. Y decía Reverte, y me pareció muy adecuado, sinceramente, aunque no es políticamente correcto, y puedo estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero decía él que notaba que el proceso de alejamiento de nuestras raíces filosóficas, culturales, que somos hijos de todo eso, ha sido con una aceleración terrible. Y además, desde el punto de vista de que Europa primero se siente culpable de todo siempre, ¿no? Europa y Occidente en general se sienten culpables de todo siempre, seguramente porque precisamente han sido faro de un sinfín de logros. Y el contraste que está habiendo con diferentes ideas de pensar o cuestiones más retrógradas. Se ha luchado mucho en Europa para, por ejemplo, que las mujeres tengan una disposición que no tenían en el resto del mundo. Se ha luchado mucho por la democracia, se ha luchado mucho por muchas cosas. Y mucha gente ha perdido la vida por esto. Pero llega un momento, como en todos los imperios, y la historia nos lo cuenta si uno lee, que precisamente esa especie de, borrachera de logros hacen que el ímpetu se pierda y que otros imperios con otras ideas cercenen e impongan sus propias teorías, porque además tienen el lícito sentimiento de que ellos han estado en otra división, y entonces todo cambia. Y esto que pasa ahora, y que muchos detectan, ha ocurrido en otras partes de la historia. Siempre se hace alusión a la caída del Imperio Romano. Decía Reverte, yo no lo sé, que estábamos sin duda ante la demolición de todo lo que significaba ser Europa. Europa ahora mismo era una especie de contubernio ridículo, con cuestiones a veces bastante ridículas, con un buenismo espantoso que nadie comprende, excepto, no sé, si no es por un plan maquiavélico, y como toda la esencia de ser europeo. Por eso mucha gente que viene de otros lugares o nacida en Europa no se siente europea. ¿Por qué? Si no somos ejemplo de casi nada ahora mismo, ¿no? Con la degradación en muchas materias, incluso mentales. Y esta cuestión que dice Reverte con mi amigo Jordi Wild en 3 horas no es fácil de ver en los medios, tengo que decirlo, no es fácil de ver. También diré que canales como YouTube y demás, y ya les contaré yo, porque ahora todavía no puedo hablar, tienen sus problemas también, ¿eh? Yo me he sentido siempre absolutamente libre en la televisión, y eso a veces no ocurre en las redes sociales, donde pones no sé qué palabra o sacas no sé qué foto y te cancelan, como si fuéramos críos, ¿no? Decía también Reverte una cosa como reportero de guerra, y yo insistí hace un par de semanas, ¿no? Todo este buenismo significa, pues eso, a veces no ver la muerte, no ver lo que está ocurriendo, o ver solo lo que quieren que vean, y rechazar muchas cosas que son una vida cruda. El mundo es un lugar difícil, el mundo es un lugar difícil, y ya lo sabían los griegos, los fenicios, los romanos, ya lo sabían todas las culturas que en Europa han sido, y en el Mediterráneo también. Entonces, este viaje, que tenía un significado de misterio para mí, y de aproximación a códigos de ritos extraños, a una supervivencia del chamanismo, a estar en un lugar que yo quería estar, muy poderoso, muy especial, de aguas rojizas, casi como la sangre, para mí era como reencontrarme, ¿no?, con los oscuros lugares del saber de la antigüedad. Después de escuchar a Reverte, a posteriori, me ha ocurrido que también quizá yo tenía ganas de reencontrarme con esas raíces, con esos griegos que fueron un prodigio para muchas cosas, con esos pueblos que somos nosotros, y que es así, porque hemos crecido así, con unos condimentos sobre la igualdad, sobre la democracia, sobre el estudio, sobre el arte, sobre la técnica, sobre construir un mundo que desde luego quería salir de las tinieblas de las teocracias. Y quizá ese viaje también es reencontrarte con todo eso. Decía Kingsley, uno de los grandes filósofos que ha estudiado Grecia en esta perspectiva, que nos habían imputado todo eso, y eso era un gran error. Ahora el proceso es absolutamente acelerado. ¿A dónde nos llevará? Bueno, las páginas de la historia, si las leen, se repiten, son cíclicas. ¿Hay algo que hacer? Posiblemente no, posiblemente haya individuos que sigan siendo dignos y sigan diciendo lo que piensan y sigan sin jalear, sin creérselo nunca, a otras ideas y otros conceptos morales, filosóficos, religiosos. Y yo creo que da mucha pena la extraña muerte de Europa en algunos casos. De esto venimos hablando hace mucho tiempo. Y no es cuestión ideológica ni política, es una cuestión filosófico-cultural de lo que significa la luz de Occidente. Pero, ¿usted qué opina? Porque a lo mejor usted dice, Iker, no tienes ninguna razón. ¿Y saben lo que ocurre? Que en Europa nuestros padres y madres nos enseñaron
que se podía discutir, que no había una norma estricta, que podíamos tener diferentes opiniones. Eso no ocurre en todo el mundo. Hasta dentro de 7 días, amigos.